Esta es mi alabanza, es mi ofrenda. No retengo nada en ningún momento. A confiar en ti aprendo, aunque no pueda verlo. Y aún en el sufrimiento tengo que creerlo. Si dices incorrecto, yo diré no. Si tú dices suelta, yo dejo ir. Si vienes conmigo, yo iré. Y cuando dices salta, me aventaré. Si dices está quieto, yo esperaré. Si dices confía, obedeceré. Mis caminos no quiero seguir, estoy cansado de eso. Guíame, Espíritu. Se sentía como carga, pero ahora que entiendo, me llevaste más lejos, más de lo que creía. Solamente verte, todo lo vale. Un altar es mi vida, deja tu fuego caer. Si dices incorrecto, yo diré no. Si tú dices suelta, yo dejo ir. Si vienes conmigo, yo iré. Y cuando dices salta, me aventaré. Si dices está quieto, yo esperaré. Si dices confía, obedeceré. Mis caminos no quiero seguir, estoy cansado de eso. Guíame, Espíritu. Hola iglesia, espero que hayas pasado unas excelentes fiestas. Ya es enero, ya estamos iniciando este año 2022 y hay muchas cosas que vienen. Espero que estés con una ansias de que Dios haga algo en tu vida y estamos hoy, o estoy yo aquí en la casa de Aarón. Vine hasta acá, traje todo el equipo para que Aarón Hiciste el café. Hice el café. No, realmente estoy aquí en la casa de Aarón. Estuvimos grabando algunas cosas y aproveché a Aarón para que estuviera aquí platicando, para que junto conmigo iniciara algo que vamos a estar hablando. Por lo menos tengo planeado estar hablando hasta febrero de un tema importante en nuestras vidas, un tema importante sobre sabiduría, sobre hacer pequeños cambios en nuestra vida con la ayuda de Dios para ver un año diferente, para ver cambios en nuestras vidas totalmente diferentes, ¿no? O ir avanzando hacia un cambio. Pero yo creo que Jesús, eso es lo que viene a traer, ¿no? Cuando viene a enseñar a sus discípulos sobre el reino, sobre cómo vivir el reino. Y entonces cuando ellos viven el reino, cuando ellos practican las cosas del reino, entonces su vida empieza a cambiar radicalmente, ¿no? Y no creo que se encierre únicamente en algo religioso, ¿no? No creo que se encierre únicamente en algo de cómo vivir dentro de una iglesia o cómo comportarse dentro de una iglesia o cómo adorar a Dios dentro de una iglesia. Yo creo que el reino es mucho más que eso. Yo creo que el reino encierra
todas las áreas de nuestras vidas y puede llegar a transformar todas las áreas de nuestras vidas. Así que lo primero que quiero compartir es sobre sabiduría. O sea, necesitamos sabiduría para entender hasta el tiempo en el que estamos viviendo, sabiduría para entender lo que estamos viviendo. Así que quiero hablar sobre eso, por eso estaron aquí, para poder hablar sobre sabiduría. El primer punto, ¿no?, que quiero tocar es sobre sabiduría, porque Proverbios es un libro de sabiduría, es un libro que nos enseña muchas cosas de cómo vivir nuestra vida sabiamente. Y el primer versículo habla sobre que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces vamos a hablar un poco de eso. Bueno, no sé si te presenté. Pues, te conoce ya la iglesia. Compas, sí. Ya han visto ahí. De hecho, cuando me fui 2 meses, él estuvo casi 8 como domingos. 8 domingos. No te creas. No, Pero, qué padre. ¿cómo estás? Bien, gracias, qué chido, Carlos, gracias. ¿Cómo pasaste las Bien, fiestas? encerrados por COVID, no pudimos salir con la familia, pero gracias a Dios estamos bien. Qué bueno, qué bueno. Pues, ¿cómo ves? La Está padre, sabiduría. sí. El tema está muy amplio, pero Sí. súper necesario, ¿no? Para este tiempo que estamos viviendo. De hecho, acabamos de grabar un video para el canal, para un pequeño canal de YouTube, pero hablamos un poco de eso. O sea, el tiempo que estamos viviendo es muy particular y una cosa, los pastores necesitamos sabiduría y todo el pueblo de Cristo, ¿no? Necesita entender de lo que se está tratando la vida en este momento, para no perdernos en todo el humo que está, o todo el ruido que hay a nuestro alrededor. Sí. Sí, y tú me recomendaste un libro, no sé si recuerdas, pero es un libro de es J.L. González. Sí. Sí, es así, ¿verdad? Sí, justo. Justo, exacto. Justo González. Y él habla acerca de los tiempos que ya están. Y él habla acerca de cómo hoy se está viviendo una, creo que es la palabra descristianización. No sé si, esa es la palabra, ¿no?, que usa. No sé si, bueno. Y él habla acerca de que estos tiempos tratan de ya quitar, ¿no?, a Jesús, o sea, las enseñanzas de Jesús en nuestra cultura. ¿Crees que se está viviendo esto? O sea, por hablar de sabiduría, o sea, porque Jesús habla acerca de, o sea, yo vengo a traer vida y vida en abundancia, ¿no? Y es empezar a entender, o sea, la sabiduría de Dios, o sea, que lo que Dios trata de enseñarnos, ¿no? Y la sabiduría es no solamente adquirir conocimiento acerca de Jesús o de Dios, sino llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, viene esto sobre que quieren quitar a Jesús, ¿no?, las enseñanzas de Jesús, y hemos visto, ¿no?, acerca de que quieren quitar a Jesús todo lo que el cristianismo nos ha enseñado, y decir, hagan lo que ustedes quieran, ¿no? O sea, lo que ustedes sientan está bien, como ustedes se sientan está bien, como ustedes se perciban está bien. Entonces, ¿cómo entenderíamos este tiempo sobre la sabiduría de Dios y sobre este tipo de cosas que no sé si me... Sí, híjole, es un tema bien interesante. Creo que, no me acuerdo del título del libro, pero bueno, el tema un poco habla del posmodernismo. Sí. Hay muchos autores que hablan sobre definición del posmodernismo, ¿no? Y a lo mejor no quiero tomar mucho esto porque no es el tema, pero en particular hay un filósofo francés que se llama François Lyotard y dice, podemos resumir el posmodernismo como la muerte de los metarrelatos. Entonces dice él, hay y por metarrelatos se refiere a aquellos relatos que nos proponen
una salida a los problemas existenciales que tenemos como humanidad. Entonces él habla describiendo capitalismo, socialismo, habla de la ilustración y luego habla del cristianismo. Es la única religión que él menciona, pero habla como el cristianismo como un metarrelato, como un relato que te propone una mejor vida y la solución para todos nuestros problemas mundiales. Entonces, creo que ahorita que mencionas este fenómeno de descristianización, no es más que un reflejo del posmodernismo que está tratando de atacar la institución. De aquí vienen temas de donde se deriva todo esto, como la deconstrucción del cristianismo, ¿no? Y el woke, la cultura del woke y todo esto. O sea, a veces nos sentimos iluminados por entender esto, pero no somos más que una cifra más de lo que está ocurriendo en todos lados. O sea, todo el mundo está pasando por ese proceso, no solamente con el cristianismo, sino que se están cuestionando todos los sistemas que hemos construido, que a la larga desembocan en que la posmodernidad es una desilusión de todos esos sistemas y que no nos han dado lo que nos prometían, ¿verdad? Hay un famoso debate que tuvo el de Rusarín contra el Máster Muñoz, no sé si lo viste, sí. Que le dice, que lo acusa y dice, bueno, básicamente la mercadotecnia es prometer de más y entregar de menos. Es una frase muy famosa de Rusarín. Y creo que eso refleja la posmodernidad o el posmodernismo. O sea, nos están prometiendo de más y nos entregan de menos. Y ahí es donde se acusa al cristianismo de prometer de más y not deliver. O sea, en inglés es la frase muy común de decir, no me entregaste lo que me prometiste. Entonces, el tema, como lo mencionas ahorita, es mi experiencia personal con Cristo. Cada vez más, a pesar de ser una cifra más de una persona que vive en la posmodernidad, no entrega al posmodernismo como un sistema de pensamiento, sino únicamente en la etapa posmoderna, pero no con un pensamiento posmodernista. Yo creo, y mi convicción cada vez es más fuerte, de que Cristo es la solución verdadera. A pesar de todas las corrientes que hay, a pesar de todo lo que se escucha, a pesar de miles de acusaciones al cristianismo de la iglesia, cuando llegas a un proceso de madurez, y creo que esto tiene que ver con la sabiduría, y no me considero una persona sabia, pero cuando ves al mundo dices, no, pues sí, estoy menos peor que todo lo que se está hablando en el mundo, vato. Donde lo que se propone son cosas tan absurdas que dices, no puedo más que encontrar en el cristianismo genuino y en Jesús genuinamente una respuesta profunda y sabia a las verdaderas necesidades del ser humano. O sea, esa es mi convicción hasta esta fecha y cada vez la confirmo más. Yo soy mucho más cristiano, vato, que hace 10 años, que todavía no pasaba por este proceso también de deconstrucción y de proceso de entender el mundo y de leer filosofía que jamás había leído y todo esto. Ahorita yo digo, todo eso está bien chido. Sí. Pero si quiero ser sabio, puedo ser inteligente, puedo ser astuto, puedo tener cultura, pero si quiero ser sabio, necesito desechar todas estas cosas y ponerlas en un nivel mucho más bajo para centrarme en una vida fundamentada en Cristo. Vato, pongo mi vida por ello. O sea, yo apuesto mi vida que esa es la verdadera solución de lo que está ocurriendo en el mundo. Y para dejarte lugar, pienso rápidamente que está de moda esta película de Don't Look Up. No sé si la viste. Sí. Estábamos viendo Ari y yo estos días y la platicábamos después de que se acabó. Y le digo, mira, lo que a mí lo que a mí más me gusta de la película es que nuestra sociedad todavía es criticable. O sea, el tema, digo, no es una promoción para la película, pero el tema de los teléfonos que se les da a los niños, que es lo que vemos con los iPads y con los Nintendo Switch y todo esto, o sea, lo estamos viviendo, pero no está tan normal a tal grado que no lo podamos criticar. Entonces la película es una crítica de la sociedad, de lo absurdo de nuestra sociedad, de la banalidad que existe, de la búsqueda de satisfacción en cosas que no te van a satisfacer, de la trivialidad de las redes sociales, del desprecio por las verdades objetivas y que solamente ahorita valen las verdades subjetivas, que es algo absurdo. La plena subjetividad es algo absurdo. Y digo, me gusta que todavía estamos viviendo en una sociedad
que podemos mofarnos de ella Ujú. y decir, vato, estamos bien mal. ¿Sí me explico? Sí, Entonces, sí, eso sí. es un mensaje de decir que Cristo todavía sigue siendo la mejor apuesta que tenemos. O sea, no hay otro. Y eso creo que es un resumen de la sabiduría que necesitamos. Híjole, sí, o sea, creo en que nosotros como seres humanos seguimos, o sea, la humanidad sigue buscando respuestas, ¿no? O sea, creemos tener la respuesta, o sea, creemos tener todo, ¿no? Y lo he visto, o sea, hasta en mi propia vida, ¿no? O sea, no vamos más lejos. O sea, creo saber cómo llevar mi matrimonio, creo saber cómo llevar el ser padre, ¿no? O muchas veces hasta mis finanzas, ¿no? Pero aún me sigo topando con que necesito entender más, ¿no? O sea, necesito saber más sobre cómo dirigir mi vida hacia esos lugares donde realmente voy a tener la palabra que usan en la Biblia es como el shalom, ¿no? O sea, como la total paz en todo, ¿no? Que yo creo, o sea, como tú dices, ¿no? Que es Cristo, o sea, el que realmente puede darnos ese shalom, no completo, ¿no? Porque aún no estamos viviendo la etapa donde Jesús ya vino, ¿no? Y que todo está del dominio bajo sus pies. Estamos yendo hacia allá, ¿no? Entonces, pero sí creo, o sea, en ese shalom que viene de parte de Jesús en este tiempo, para hoy, para nuestras vidas, y es a través, o sea, de vivir a Jesús y lo que comentabas ahorita, ¿no? O sea, para meterlo, es que buscamos y buscamos y buscamos en todas las áreas y a lo mejor en muchas áreas para poder traer paz, para poder traer esperanza a nuestras vidas, pero yo creo que no sé si estamos viviendo como la etapa donde Salomón explica eso, ¿no? O sea, busqué en mujeres, busqué en el vino, busqué en las riquezas, busqué, o sea, hemos buscado en muchas áreas para traer a nuestra vida paz, sabiduría, entendimiento, ¿no? Y no lo hemos encontrado. Y yo estoy de acuerdo contigo. O sea, hasta ahorita, o sea, la mejor vida que he vivido es cuando decido que Jesús entre en todas las áreas de mi vida. Aunque es difícil muchas veces, pero es lo mejor que puede estar pasando en nuestras vidas, o dejar que Jesús esté entrando en cada una de nuestras áreas. Y el shalom es que en cada una de las áreas de tu vida, o sea, esté correctamente alineado, ¿no? Para que encuentres paz, encuentres esperanza, gozo también, ¿no? Pero esta vida, yo creo que necesitamos tomar esta vida en serio, o sea, en lo que estamos viviendo, tomar la responsabilidad de nuestra vida para poder buscar realmente esa sabiduría que nosotros necesitamos y esa paz que nosotros necesitamos en cada una de nuestras vidas. Entonces, esa vida que Jesús prometió hace más de 2000 años, ¿no? Que dice, yo vengo a traer vida y vida en abundancia. Yo creo que puede ser posible en este tiempo. Sí. A pesar de todo lo que estamos viviendo, a pesar de todo lo que nos están ofreciendo, que probablemente dice va a traer grandes cosas a tu vida, y como decías tú, o sea, ¿no es cierto? O sea, no te va a dar lo que realmente te está prometiendo, te va a traer muy poco. Y es probable que lo hemos experimentado muchas cosas, pero esta vida que Jesús promete
No fue para los primeros discípulos, simplemente. No fue para la primera iglesia que vemos que hace un boom, ¿no? En Jerusalén y vemos que después hace un boom en todo el imperio romano, ¿no? O sea, yo creo que aún sigue haciendo un boom en este tiempo, en este momento de nuestras vidas, en esta etapa de nuestras vidas, en esta pandemia también. Yo creo que sigue haciendo, pero necesitamos empezar a tomar nuestra vida en serio y empezar a hacer pequeños cambios. Ujú. O sea, realmente pequeños cambios. ¿Tú qué has visto? O sea, ¿cómo has experimentado esto acerca de hacer pequeños cambios en tu vida? O sea, ¿qué has necesitado tú para darte cuenta que necesitas, o sea, hacer esos pequeños cambios? Sí. O sea, o tienes como un, no sé, como un ritual de decir, ya encontré. Mucho sal, sí. Sí, mira, yo creo que como que fundamentalmente, ahorita que mencionabas a Salomón experimentando todas estas cosas, fundamentalmente el ser humano es el mismo, el de hace 4.000, 5.000 años al de hoy. Es exactamente la misma persona. Tenemos una manera muy particular de hacernos creer a nosotros mismos que somos especiales y que somos diferentes a todos los demás. Pero somos iguales que todos. O sea, siempre el problema del ser humano siempre ha sido el mismo. El ser humano siempre ha buscado respuestas a su insatisfacción en las mismas cosas, en el poder, en el dinero, en la sexualidad, en los placeres, o sea, siempre se buscan de manera diferente. Con el paso del tiempo inventamos cosas nuevas, pero al final de cuentas es lo mismo. Y siempre la respuesta ha sido Cristo, ¿no? Cristo siempre ha sido la respuesta de hace 2.000 años, de hace 10.000. Bueno, no sé 10.000, pero si eres creacionista de 6.000 años no aplica. Y hace un día. Cristo sigue siendo exactamente la misma respuesta. Con el tema de la vida abundante, lo habíamos platicado tú y yo hace años y me acuerdo que yo te hacía esta pregunta. ¿Qué es esa vida abundante? O sea, ¿qué se refiere a esta vida abundante? Porque es algo que yo me he preguntado muchas veces. ¿Qué significa tener vida abundante en los parámetros que Cristo presenta? Porque yo puedo poner mis propios parámetros de vida abundante y por lo general estos parámetros van a estar influenciados por mi cultura. Uh-huh. Y mi cultura es una cultura de mucho consumismo. Y si somos muy objetivos, nuestros parámetros de vida abundante con los de hace 100 años son radicalmente distintos. De hecho, hoy una persona de clase media vive en condiciones mucho mejores de riqueza, de lujos, de comodidad que las personas de clase alta de hace 200 años. O sea, los parámetros han cambiado mucho y cada vez queremos establecer parámetros más de mayor exigencia. Aparentemente hacia allá nos está llevando la cultura. Entonces, ¿voy a medir la vida abundante en términos de mis parámetros del siglo XXI o voy a tratar de hacer lo que siempre debemos de hacer cuando estudiamos la Biblia? ¿De qué me está hablando Cristo cuando habla de vida abundante, ¿no? Sí. Tú me referiste en aquella ocasión a Efesios y te voy a ser sincero, nunca leí Efesios cuando tú me dijiste y tú encontrabas cosas así muy claras de cómo Efesios nos mostraba exactamente la vida abundante de Cristo y creo que ahí podemos encontrar en el Nuevo Testamento en general muchas respuestas muy concretas de lo que significa, pero creo que la vida de reino se tiene que resumir en cosas muy particulares como lo que menciona el apóstol: justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo, ¿no? Añadido esta parte final muy importante, el Espíritu Santo. Creo que ahí se trata de encontrar la vida abundante que Dios tiene para nosotros, más allá de los propios parámetros que nosotros pongamos como lo que nosotros entendemos como vida abundante. De ahí entonces tenemos que tomar disciplina y creo que esa es la palabra importante y lo hablábamos en el video que grabamos ahorita que se me hizo que le diste al clavo de manera bien, bien chida, que es toma responsabilidad sobre ti mismo. Otra vez lo quiero volver a sacar, que es sé disciplinado. Uh-huh. Yo no sé de dónde surgimos una generación tan indisciplinada, donde las cosas más fáciles las damos por hecho. Y quiero verme como pastor viejito, vato, pero ir a la iglesia los domingos, o sea, no puede ser un problema ahorita. Yes. Ayer hablaba con Beto, con un amigo misionero, y me decía,
estoy muy emocionado con la iglesia este año, dice, porque se reúnen a orar de diferentes pueblitos. Ajá. Dice, y si vas a buen paso, tienes que caminar 3 horas entre las montañas, entre el frío, para ir a hacer veladas de oración. Dice, y se juntan, dijo, y Beto va cada vez que hacen estas reuniones, y ellos se organizan. Yo no se lo dije, pero, o sea, iglesia del siglo XXI, Chihuahua, es ir a la iglesia, vato. Y no lo menciono como que sea nuestra gran meta, lo menciono como esto evidencia nuestra falta de disciplina y de compromiso, que entonces alcanzar la sabiduría se vuelve una búsqueda inalcanzable porque estamos en círculos caminando sobre cosas que nos parecen muy cómodas y que nos impiden a tener verdadero crecimiento en nuestra vida cristiana. Y tenemos muchos cristianos inmaduros, mimados, consumistas, acostumbrados únicamente a ser alimentados, pero a no tomar su responsabilidad dentro del reino de Dios para decir, oye, la sabiduría no es solamente para que yo sea una persona mejor, es que como embajador de Cristo, uno, el reino espera que yo sea sabio, entonces está esperando que yo crezca y que yo dé fruto de mi vida espiritual, y 2, el mundo está demandando y está hambriento y está desesperado por ver una manifestación de los hijos de Dios en plena sabiduría que traiga verdadera esperanza al mundo, y no solamente post en Facebook con textos bíblicos, sino vidas disruptivas de contracorriente que rompen en los hechos concretos la retórica que el mundo nos está dando. Creo que podría ser muy puntual en esto. Dentro de todas las cosas que involucra la sabiduría, creo que hoy más que nunca podemos dar un paso hacia la sabiduría en este término que en inglés se le llama self-awareness. En español no existe una frase tan específica, pero es básicamente verte a ti mismo, sí, y ser consciente verdaderamente de lo que eres. Sí. Ser muy crítico, ser muy maduro, ser muy objetivo y decir, ok, voy a hacer un ejercicio de introspección y voy a ver quién soy verdaderamente en Cristo y en la sociedad. Y voy a quitarme estos dobles discursos que en psicología se habla de disonancia cognitiva, donde tengo esta capacidad de administrar varias cosas a la vez. Soy hijo de Dios y soy santo y soy bien, y realmente no lo soy, pero este conflicto de ideas las puedo empatar de tal manera que las administro por separado y no me afectan. No me afecta llevar una vida cristiana el domingo y no me afecta llevar una vida mundana el lunes o el sábado en la noche. No tengo conflicto, y a veces nuestra generación es tan poderosa en disociar estas dos realidades de nuestras vidas. Y el self-awareness o este principio de sabiduría que quisiera yo como que mencionar hoy es date cuenta que hay incongruencia en nuestras vidas. Es un ejercicio que yo hago en mi vida. Y es confrontador y es difícil, pero tengo incongruencia en mi propia vida. Sí. Por ahí puedo empezar a tratar de ser más sabio, encontrando congruencia en lo que soy, dándome cuenta que puedo manejar varios discursos al mismo tiempo que son contrarios, y esto no beneficia a nadie, mucho menos a mí mismo. Entonces, lo que haces es como primero hacer una introspección en ti mismo, ¿no? Sí. Para saber qué es lo que... para saber la incongruencia de tu vida, ¿no? Pero hablaste acerca de hacer de ser disciplinado. O sea, la disciplina al final de cuentas nos va a llevar hacia la sabiduría. No sé. Yo creo que sí. Nos lleva... Santiago dice, pidan sabiduría, ¿no? Eso es lo que iba, mira. Okay. Santiago dice eso, pidan sabiduría y se les dará, ¿no? Pero como, no sé, tal vez como yo crecí en una iglesia pentecostal, ¿no? O sea, como en una iglesia pentecostal es como que... Se te da. Dame, sí me explico, o sea, aquí estoy, en la Biblia dice que tú me des y
ya, o sea, Ajá. salgo del servicio y ya soy sabio. Sí. No es, yo creo ahorita que no puede ser así en cierto sentido, Ajá. ¿sí me explico? O sea, entonces dime, o sea, Sí. la disciplina crea Ujú. sabiduría o te da sabiduría, o cómo lo entiendes en esta parte. Es que como la palabra sabiduría, como muchas otras cosas en la Biblia, no deben de ser no deben de ser entendidas en su totalidad con un solo verso, ¿verdad? Ujú. Como por ejemplo, voy a poner el ejemplo de la palabra fe para hacer un paralelismo con la sabiduría. La fe, por ejemplo, dice viene por el oír, en alguna parte. Sí. Entonces, bueno, entonces escuchando tengo fe. Bueno, pues, posiblemente sí. Pero también aparece como un don en Corintios. Pablo les dice el don de fe. Ok. En otra parte parece que aparece como un fruto. Ajá. Bondad, fe, mansedumbre, templanza. Sí, Entonces es como, a veces nosotros decimos, bueno, dice que es por oír, entonces yo me voy a dedicar a escuchar. Y entonces sí, eso es cierto, pero no manifiesta totalmente el tipo de fe que Dios quiere que vivas. También es un fruto, necesitas cultivarla y trabajar. Pasa lo mismo claro. con la sabiduría. Santiago lo menciona, pero por ejemplo, hay capítulos completos de la sabiduría en el Antiguo Testamento, libros completos que nos dicen, oye, para ser sabio necesitas primero tener temor de Dios. Entonces Ok. no es solamente orar, es también pedirlo. Cristo, por ejemplo, en el mismo Antiguo Testamento, y creo que esta es una parte importante de Jesús. Jesús era visto sobre todo por los judíos cristianos eh, como la manifestación de la sabiduría encarnada de Dios. Ujú. De ahí viene también este concepto de logos que menciona Juan. Cristo es la sabiduría encarnada de Dios, ¿no? Entonces, buscar la sabiduría también significa buscar a Cristo, Sí. tener comunión profunda con Cristo. Por eso estos pasajes antropomórficos en el Antiguo Testamento de que la sabiduría clama en las calles. Eso es lo que nos está retratando el ministerio de Cristo nada más. Todos estos capítulos que nos hablan de cómo la sabiduría tiene forma humana y se expresa dentro de una ciudad, nos está hablando de un mensaje profético de lo que Jesús iba a hacer. Entonces, creo que en nuestra vida hay muchas maneras de entender la sabiduría, pero a final de cuentas es una combinación de cosas. Yo busco a Cristo, yo oro a Cristo Ujú. y yo vivo a Cristo. Sí. Ahí es donde empezamos a ser sabios. Ahí es donde creo que empiezan a haber cambios significativos en nosotros. Vivir a Cristo significa permanencia en Jesús, que es un concepto de Pablo, el que está en Cristo, ¿no? Que es posiblemente el tema principal de Pablo en todas sus cartas, estar en Jesús o en Cristo, que hay mucho debate sobre exactamente a qué se refiere Pablo con eso, pero a mi punto de vista significa permanencia en Jesús, y permanencia significa disciplina. Definitivamente. No hay de otra. Sí. Para permanecer necesitas ser disciplinado. El domingo pasado prediqué sobre algo de esto, cuando Jesús está hablando que Él es pan, Él es el pan de vida, que es dado por Dios, y dice: el que permanece en mí, Ujú. va a tener la vida eterna. Ujú. Ahorita hablamos de vida abundante y creo que pueden ser equiparables vida abundante y vida eterna, pero necesitamos permanecer, y eso significa que vas a tener que hacer cambios profundos en tu estilo de vida. De otra manera no vas a poder permanecer, porque hay una lucha de fuerzas que te están jalando hacia un lado y hacia el otro, y la única manera en que tú puedas disminuir la presión hacia afuera de Cristo es cortando con las cosas que te están jalando hacia afuera. Ujú. Y eso te convierte en una persona sabia. Entonces, la sabiduría Sí. se convierte tanto en una meta como en un proceso a través del cual nosotros vamos creciendo, tomando decisiones concretas, y esas decisiones nos van volviendo en personas cada vez más sabias. Sí, wow. Sí, definitivamente. Ahorita que estabas hablando, recuerdo el final del Sermón del Monte, ¿no? Donde Jesús habla sobre un hombre que edifica en la arena y un hombre que edifica en la roca, ¿no? Entonces, que al final, o sea, Jesús, si leemos el Sermón del Monte, es como el núcleo, ¿no? de la sabiduría de Jesús, ¿no? Del amor de Dios. O sea, está expresando muchas cosas en el Sermón del Monte. He leído un libro donde dice la ética del reino, ¿no? Está todo bien compactado ahí, ¿no?
Pero al final Jesús dice eso, ¿no? Al final Jesús pone este ejemplo, o sea, ¿quieres edificar sobre la piedra? O sea, y yo creo que Jesús está hablando acerca de todo esto, o sea, tienes que intentar hacerlo, o sea, tienes que añadirlo a tu vida, tienes que empezar a hacer diferentes estructuras hasta en tu mente, ¿no? O sea, creo que sabemos hacer las cosas automáticamente y porque así se nos ha enseñado, porque así hemos aprendido desde pequeños, ¿no? Pero viene Jesús y nos da otra forma de hacer las cosas. Entonces, para crear esa forma en nuestra mente de hacer algo distinto a lo que se nos ha enseñado por muchos años, lo único que puede lograr es disciplina. O sea, empezar a disciplinarte a hacer diferentes las cosas. A empezar primero, ¿no? Porque siempre estoy enojado, porque siempre me enfurece eso, porque siempre este tema, o sea, exploto y me voy. ¿Sí me explico? O sea, la introspección que es difícil, que es probablemente que necesitemos ayuda para poder entender esos canales que ya hemos hecho mentalmente que nos llevan hacia el mismo resultado. Y es importante eso, o sea, es importante lo que el mismo Jesús habla sobre el pasaje ese, ¿no? En Juan, de permanezcan en mí, o sea, que dice permanezcan en mí, o sea, permanezcan en mis enseñanzas, que yo soy la vid, ¿no? Y ustedes los pámpanos, ¿no? Y entonces habla acerca de todo esto, acerca de cómo va a florecer en nosotros esta vida abundante, pero en las enseñanzas de Jesús, ¿no? En vivir como Jesús nos enseña en sus palabras, ¿no? Y ya, o sea, ya para cerrar, quiero ir también a ese versículo donde Jesús habla y dice, o sea, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, ¿no? Creo que la sabiduría de este mundo, o sea, causa eso, causa cansancio, causa estrés, causa que tú tengas que hacer cosas para poder ganar a Dios. ¿Sí me explico? O sea, porque también está hablando acerca de la religión, ¿no? O sea, me gusta mucho una versión acerca de Message, que está en inglés, pero habla acerca de los que están quemados religiosamente. Usa esas palabras, ¿no? ¿Estás cansado de la religión? La religión trae este tipo de cosas. Cansancio, estrés, expectativas muy altas que nunca vas a poder lograr. Entonces, y Jesús habla acerca de esto, ¿no? O sea, Él dice, hey, acérquense a mí. Yo voy a darles descanso, ¿no? Pero entiendo el yugo. O sea, cuando dice, toma el yugo. O sea, yo entiendo ahí sobre tú tienes que empezar a vivir de diferente manera. Y es disciplina para poder empezar a vivir como yo te estoy enseñando. Entonces, creo que tocaste un punto bien, bien importante. O sea, acerca de si este año que pasó terminaste exhausto, cansado, endeudado, terminaste lleno de ansiedad, desquebrajado tu matrimonio, tu soltería. Yo creo que deberías este principio de año, ¿no? Empezar a analizar toda tu vida, todo este año que pasó y empezar a hacer esta introspección que es difícil, que es incómoda, y empezar a crear disciplinas. Y hablamos de disciplinas espirituales que son importantes, pero también hay otro tipo de disciplina, ¿no? Que Jesús nos enseña. Todo en Jesús, o sea, yo realmente creo, y como tú dijiste al principio, o sea, yo estoy seguro que en Jesús, o sea, vamos a encontrar esta vida eterna, esta vida que hemos estado buscando en diferentes partes, que el mundo nos está enseñando y nos está diciendo, esto trae vida, y seguimos, y al final de cuentas, o sea, no trae vida, ¿no? Trae más estrés, trae más cansancio. Entonces,
es una tarea que a lo mejor a principio de año podremos estar haciendo, porque es un nuevo año, es una nueva expectativa, es un nuevo, es un principio nuevo, tal vez lo podemos decir, para poder hacer grandes cambios. Así que en Jesús se puede. Creo totalmente que en Cristo hay una libertad que nos da Él, pero no para hacer cualquier cosa, sino no esta libertad no es para que podamos dar rienda suelta, ¿no? Por decir así, a nuestra vida, sino esta libertad que Jesús nos trae es para que nosotros mismos nos hagamos cargo de nuestra vida y poner límites a nuestra vida, ¿no? Empezar a poner límites. Antes no podíamos, antes el pecado no nos hacía, no podíamos ser conscientes de lo que estábamos haciendo porque estamos en el pecado, ¿no? Pero hoy, que somos libres, podemos poner límites a nuestras vidas y decir, no, eso ya no, porque me va a llevar a estar cansado, exhausto, destruido. Así que vivamos en Cristo, estemos en Cristo para estar en esta libertad, para realmente tomar en nuestras manos nuestra vida. Y bueno, tomar en nuestras manos, más bien, ser conscientes de lo que estamos haciendo en nuestras vidas y poner nuestra vida en manos de Dios. Eso sería mucho mejor, ¿no? Explicado. Pero hay una parte, la disciplina. Hay una parte en la que nosotros, yo le llamo como trabajar junto con el Espíritu Santo. O sea, disciplinarnos y hacer cosas junto con el Espíritu Santo nos van a llevar a una transformación, ¿no? A nuestra vida. Sí, chido. Y es un poco, a lo mejor nada más para terminar, todo esto que mencionas creo que es el reflejo de lo que, aquella famosa palabra de metanoia, el arrepentimiento, ¿no? Eso es un resumen de lo que Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse. Cambia la manera en que percibes las cosas y toma un rumbo diferente. Es el principio para entrar en el reino de los cielos, lo que acabas de mencionar. Entonces yo me iría tratando de obedecer a Cristo en ese sentido y decir, ahí en el reino encuentro vida abundante, es mi tierra prometida, el reino de Dios es mi tierra prometida, ahí es donde fluye leche y miel, ahí es donde encuentro la satisfacción que necesito en Cristo y en su reino, pero es necesario cambiar mi mentalidad. Sí. Bueno, pues muchas gracias, Aaron. Gracias, Carlitos. Por todo, por la cámara, por la computadora. Yeah. Sí, pues espero que estén ansiosos por regresar presencialmente. El próximo domingo estamos ahí ya presencialmente. Seguimos con las transmisiones, pero te invito a que asistas, que inicies el año asistiendo a la iglesia, disciplinándote en asistir a la iglesia, al estar presente. Y nada, pues oramos. ¿Sí? Muy bien. Va. Dios, te damos gracias por este nuevo año que iniciamos. Gracias porque ha sido emocionante estar contigo, Jesús. Pero te pedimos que nos des sabiduría. Te pedimos que nos permitas este año que inicia a conocerte más y más. Necesitamos, Señor, de tu presencia. Necesitamos de ti, de tus enseñanzas, Jesús. Permítenos saber cómo ser discípulos de ti en este tiempo, Señor, en esta era, Señor. Permítenos experimentar más el Espíritu Santo, Señor. Y que podamos, Señor, permanecer en ti, permanecer en tus enseñanzas, permanecer en lo que tú estás haciendo. Queremos ser sabios, Señor. Queremos tener la capacidad de ser responsables de lo que está sucediendo en nuestras vidas y hacer cambios, Señor. Creemos que tú
puedes cambiar nuestras vidas. Creemos que tú nos puedes ayudar, Señor, a cambiar de vida, Señor. Podemos cambiar muchas cosas que ahorita, Jesús, están trayendo una incertidumbre a nuestras vidas, o que probablemente, Señor, está trayendo falta de fe, Señor, para algunas personas, Señor. Te pido que tú, Señor, hagas tu obra en nosotros, Señor. Sabemos que tú seguirás, tú continuarás, Señor, con la obra que iniciaste en nuestras vidas. Gracias, Padre. Gracias por la vida de Aarón, Señor. Gracias por lo que él está haciendo, Señor. Te pido que sigas dándole más sabiduría a su vida, que sigas dándole, Señor, más entendimiento, Señor, de los tiempos, de el proceso en el que está su iglesia, Señor. Sigue llenándolo de tu presencia, Señor. Sigue, Señor, fortaleciendo su vida, su matrimonio, Señor, su ministerio. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta es mi alabanza, es mi ofrenda. No retengo nada en ningún momento. A confiar en ti aprendo, aunque no pueda verlo. Y aún en el sufrimiento tengo que creerlo. Si dices incorrecto, yo diré no. Si tú dices suelta, yo dejo ir. Si vienes conmigo, yo iré. Y cuando dices salta, me aventaré. Si dices está quieto, yo esperaré. Si dices confía, obedeceré. Mis caminos no quiero seguir, estoy cansado de eso. Guíame, Espíritu. Se sentía como carga, pero ahora que entiendo, más lejos, más de lo que creía. Solamente verte, todo lo vale. Un altar es mi vida, deja tu fuego caer. Si dices incorrecto, yo diré no. Si tú dices suelta, yo dejo ir. Si vienes conmigo, yo iré. Y cuando dices salta, me aventaré. Si dices está quieto, yo esperaré. Si dices confía, obedeceré. Mis caminos no quiero seguir, estoy cansado de eso. Guíame, Espíritu. Si la esperanza se va y solo tengo tu palabra, tengo que creer que aún traes agua de la roca para llenar mi ser, para amarme en lo peor. Y aunque yo ya no recuerde, tu palabra sigue ahí. Rindo todo a ti, no confío en mis caminos, mis faltas te entrego, mi deseo eres tú.
una copa para mí. Y aunque el sentido no le encuentre, Espíritu, ven, guíame. Espíritu, ven, guíame. Espíritu, ven, guíame. Espíritu, ven, Si dices incorrecto, yo diré no. Si tú dices suelta, yo dejo ir. Si vienes conmigo, yo iré. Y cuando dices salta, me aventaré. Si dices está quieto, yo esperaré. Si dices confía, obedeceré. Tú eres camino, vida y verdad. No más mis caminos, guía.